Era mentira entonces lo que dijo Pascual, Alegre y compañía, que el municipio estaba en inmejorables condiciones en todo sentido. Yo tengo una opinión y esto es personal, la asumo como tal, porque es lo que habíamos hablado con Horacio Pascual. Digamos, en la situación en que estaban, digamos, las cuentas del municipio, nos fuimos y fue el acta de transición que firmamos. Y realmente hay, digamos, de una parte y de la otra, ¿no? Hechos que no eran tan así. Por ejemplo, bueno, habían quedado algo de 10 millones y pico en cuenta y un superávit en ese ejercicio de 500.000 pesos, 500 y algo. Pero claro, había después, que esto era lo que estaba comprometido y que no había una información clara que recibiese nuestra Secretaría de Hacienda de parte de la gestión anterior. Claro, había mucho compromiso de deuda. Inclusive había deudas que no estaban contabilizadas en ese cierre ejercicio. Claro, y después de trabajar había más de 30 millones de pesos en ese compromiso. Hoy por hoy debemos estar alrededor de, 18, 20 millones, porque hay algunos que todavía seguramente no se han presentado. Digamos, esto en cuanto a deudas de proveedores o de aquellos que han realizado trabajos. Y sí, por ejemplo, había tenido una mención verbal por parte de Horacio Pascual de una deuda con una empresa que había realizado pavimentos y cordones y demás, claro, Marcalva, y que era de 7.8 millones de pesos, y bueno, que se iban a poder pagar esa deuda con lo que fuesen ingresando por parte de los contribuyentes. Pero claro, bueno, después estableciendo y chequeando eso, los certificados estaban presentados de fines del 2014, se había recibido ya una carta pidiendo ese pago a principios del 2015, hubieron 2 o 3 reuniones por parte de la empresa, creo que fue octubre y después, bueno, los primeros días de diciembre, y bueno, tuvimos una reunión, pues la pedí porque era una cosa que me parecía muy importante, y esa deuda no estaba contabilizada como deuda, y sin embargo los certificados están y el compromiso de pago está. Así que, de hecho, que por eso hay todavía un rojo de 17, 18 millones de pesos. Pero bueno, hablando con ellos, nos podemos tomar un tiempo para pagar eso, y eso es lo que te decía recién. Esos ya son recursos con los que uno cuenta, pero no. O sea, en algún punto les dejaron la cancha marcada, por lo menos para la primera etapa. Por lo menos en ese aspecto. Bueno, después por supuesto hay otras deudas con proveedores, había muchísimos subsidios comprometidos, porque era lo que hablábamos antes del Consejo Deliberante, que decíamos que iban los fondos, esa movilización de partidas famosas y esos fondos que iban a esa bolsa, ¿no? Y que realmente no podíamos tener de manera clara o transparente cómo eran los movimientos de esos dineros. Y bueno, ahora uno que está en el gobierno y en esta gestión uno lo puede saber. En abril, y tenemos que aclararlas esas situaciones y dejarlas, digamos, asentadas debidamente, sobre todo porque el monto de los subsidios era muy importante, pero tampoco estaba claro en la manera que salíamos. Así que bueno, ahora estamos estableciendo reuniones a ver cómo dejamos eso bien asentado, ¿no? ¿Había desprolijidad, exceso de confianza o corrupción concreta? No sé si yo puedo hablar de corrupción, eso realmente para poder establecerlo. Pero existen las dudas. Existen algunas dudas. Claro, porque digamos, justamente cuando el manejo de los fondos no está perfectamente documentado y no es tan claro, se plantean dudas. Pero si me permitís, a lo mejor un exceso de confianza, es decir, tanto tiempo los proveedores, porque había muchos proveedores que, por ejemplo, no tenían las órdenes de compra, quiere decir que estaban suministrando lo que fuese sin la registración debida, ¿no? Y el procedimiento debido. Por eso a veces parece que fuese lento esto. Bueno, lo está haciendo. Pero lo estamos haciendo lento porque estamos haciendo los procesos debidos. Se hacen los suministros por el área, se firman, se dan las órdenes de compra, entran las facturas tienen que entrar en tiempo y forma. Porque no está bien, no puede ser que vos en septiembre, octubre digas no recibimos más factura y pasen todas las facturas allá. Está la orden de compra. ¿Y qué vas a hacer? Vas a hacer una factura. Muchos proveedores tienen factura electrónica,
¿Cómo haces para facturar hacia atrás? Entonces imputan a nuestro ejercicio, que ya 2016, lo que realmente fue comprometido en el 2015. Y eso es lo que no me parece que tiene que ser. Por ejemplo, yo te digo, eso tiene que ser una cosa clara. El día que yo deje el municipio, lo que es mío, y lo que es del que viene va a ser del que viene. En tema económico, que es Perón decía que el órgano más sensible del humano es el bolsillo, y no hay ninguna duda que es así. Sí. Ponen y sacan el gobierno, ¿no? Tiene mucho que ver, sí, pero en realidad uno no es que tratas de tocar el bolsillo de nadie, yo tratas de hacerlo lo más justo posible. Está bien, es decir, pero hay... comprometes algo y lo comprometes, me traes la factura. Dos cosas que tuvieron mucho impacto. Bueno, esto, ¿en qué condiciones realmente ustedes reciben al municipio? Y por otro lado, el otro impacto... Bueno, te cuento esto, pues fue tan preocupante en eso, porque por eso te digo, está la contrapartida. Porque la otra contrapartida es esta, y esto lo podemos atribuir a la provincia, pero también era como se venía manejando. Teníamos documentados en sistemas que la provincia nos debía a nosotros más de 10 millones de pesos. 11 creo que era, ¿no? 10,680, lo tengo en mente y no me lo olvido nunca más, porque fue un reclamo que en el viaje y la reunión que tuvimos con la Secretaría de Finanzas y con el ministro en la provincia fue así. Entonces le digo, pero si a mí el sistema me dice que me deben ese dinero, ¿cómo ustedes van a decir que me están debiendo 6? No, porque figura eso. Entonces, bueno, ahí vienen las connotaciones. Por eso te digo que el tema es que tiene que ser transparente y claro, y no hay que dibujar. No, porque la coparticipación era tanto, entonces de 100, pero después le prometieron 120 y después en realidad son 80. No, si los sistemas están y las cuentas están para que sean claras. Entonces digo, bueno, realmente escríbanmelo. Eso es lo que yo pido. Ustedes me determinan cuánto es y se cumple eso. Es decir, tienen que hacer un contrato. Vos los contratos los podés hacer o de palabras o escrito. En nuestro caso tiene que ser escrito porque, bueno, realmente esto tiene que ser transparente para cualquier vecino. Cualquier vecino puede ir y decir, a ver, muéstreme cómo es esto. Y tenés que abrir los sistemas y tenés que abrir los contratos y decir, mira, esto fue así, para que esto sea claro y transparente. Te cuento esto. Cuando me dicen 6 millones. Y por otra parte, había otro tanto, que eran otros 6 millones de pesos, que eran fondos afectados. Nuestro organismo de control nos dice que no los podemos movilizar y al mismo tiempo nos dice que tenemos que presentar el presupuesto antes del 31 de diciembre. Es imposible para nosotros armar un presupuesto en 8 días cuando recién asumís. Si bien uno tiene un antecedente de haber estado en el consejo y demás, no podés hacer algo porque no sabes lo que vas a gastar, cómo lo vas a terminar, cómo vas a organizar las áreas, a qué lo vas a dedicar. Entonces tenemos un presupuesto heredado allí, donde podemos hacer muy poquitas modificaciones. Pero bueno, afortunadamente nos acompañó el Consejo Deliberante y nos acompañó en 3 instancias y realmente eso también hace que sea también una política diferente en este sentido, en el consenso y en el diálogo, porque se aprueba el presupuesto antes de fin de año, se aprueba un incremento de las tasas, que esto en lo personal digo, bueno, esos recursos afectados los tomaremos con un incremento de las tasas en 60 días, estamos devolviéndolo y vuelve a su curso, pero no nos permitían que lo movilizáramos nuestro Tribunal de Cuentas. Y por otra parte estamos trabajando con la ordenanza, prorrogar esa ordenanza sobre la ley del empleo municipal por 180 días, porque también era otra complicación que teníamos. Se trabajó mucho de la parte del Ejecutivo, concejales y los sindicatos en cuanto a aprobar esa ordenanza, que eso se aprobó en enero. Y después se aprobó el presupuesto y el incremento de las tasas. Pero este organismo de control, en un momento que estábamos con esas reuniones y que era tan difícil, tan complicados, después los recursos afectados no eran tal. Entonces no teníamos las cosas claras y eso es lo que es preocupante. Porque eso lo pedimos, es decir, si nosotros tenemos la información clara de la gestión que se fue en cuanto a los estados contables, tenemos la información clara de cómo podemos manejar los recursos por parte de la provincia en cuanto a coparticipación o no, y tenemos forma clara en cuanto al organismo de control si podemos modificar, y bueno, fue cuando dijimos, bueno, respiramos y podemos pagar los sueldos a fin de año. Bueno, es el presupuesto de Pascual, porque se modificó poco con respecto al presupuesto anterior, pero con la metodología campana, digo. Ahí está ¿En qué sentido? Digo, el presupuesto no se tocó demasiado con respecto al anterior. No, porque yo te digo, es un presupuesto agradado, porque inclusive
Hay varias cosas para cambiar y para reemplazar, pero todavía, por eso te digo, afortunadamente quedamos en esta instancia de que hay una posibilidad de movilizar partidas, porque si no te quedas muy ajustado a ese presupuesto. Pero no va a ser por un tiempo largo, porque la idea es que lo que está comprometido y afectado vaya a lo que corresponde y cada partida esté asignada a lo que corresponde. En ese sentido, en las últimas 3 o 4 preguntas, el empleado municipal, ¿qué puede esperar? Porque hay incertidumbre, intranquilidad, independientemente del análisis de los 300 casos, olvidémonos de eso, ya está aclarado, pero va a haber aumentos, existe la carrera municipal, ¿los van a contemplar como dijeron realmente? El empleo municipal, lo que tiene que tener en claro que van a estar, reconocidos como tal y van a estar escalafonados y reescalafonados, porque en esos 300 casos que justamente estabas comentando, había, en uno de ellos, sean jornalizados temporales, pasaban a planta permanente, el 70% no correspondía, quiere decir que eso fue un listado, y en realidad lo que tenemos que hacer, y así hay que trabajar bastante en el área de personal, es que cada uno de los empleados municipales tenga su legajo al día, porque por ejemplo en esos, no me acuerdo si eran 116 casos, había 50 legajos que no existían y tenían su número, pero adentro del legajo no había nada. Entonces allí tiene que estar absolutamente todo lo del personal, las licencias que se toman, ya sea médicas o ordinarias o por vacaciones o por estudio, si se ha capacitado, si no se ha capacitado, no, porque si no eso hace que sea injusto. Y después la otra cosa es que cuando se va rescalafonando, que sea por escalones, pues a lo mejor en algunos casos que eran de ascenso fueron 2 o 3 o 4, 5 instancias, entonces qué sé yo, no sé, por ejemplo pasaban de 280 módulos a 600 módulos, y eso es injusto porque en un área había 2 personas que estaban trabajando que hacían las mismas tareas y había mucha diferencia en cuanto a los sueldos y a las cargas horarias. Entonces lo que me parece así, tiene que tener su legajo debidamente complementado para que todos los años sean evaluados ellos y según la antigüedad que tengan, las capacitaciones, el informe del área y la forma en que trabajan sean reconocidos. Eso por un lado. Y por otro lado me parece que tienen que ser calificados. Tienen que tener una calificación anual por parte de los jefes de áreas, directores, secretarios o lo que fuere, y que eso va a hacer a que ellos se puedan rescalafonar, porque había personal de 25, 28, 30 años que estaban trabajando y todavía están con la cantidad de módulos. Hemos organizado todas las semanas un desayuno, un café con empleados. Y realmente los escucho y allí es donde podemos nosotros establecer estas diferencias. La gente le dice las cosas como son realmente. Y en general sí, porque por ejemplo uno de los empleados que hacía 28 años que está trabajando, creo que está a 2 años de jubilarse, se va a jubilar con sus módulos mínimos, creo que son algo de 280 con lo que ingresó, y por más que la quiera ser creo que fue rescalafonada ahora y fue uno de los casos que sí que correspondían, entonces subió a una instancia superior, pero si no tenés 3 años no se lo van a tomar. Entonces y eso es injusto para ese empleado, porque se va a jubilar con un salario muy inferior. Cuéntenos, a propósito de salarios, el del intendente, que generó tanto comentario, ¿no? Porque parecía que había tenido un incremento casi grosero. Es de esta manera. Pasamos a ser un municipio que tiene mayor complejidad, porque tiene 2 concejales más y porque nuestro partido superó más de 30.000 habitantes. Entonces eso, de manera obligatoria, genera un incremento en el salario del intendente. Pero también en los gastos de representación y también en los concejales. Entonces nos pareció una manera justa, que eran los gastos de representación, si bien lo incorporas en el presupuesto, y de los concejales también lo incorporamos en el presupuesto, porque esto va a estar imputado en el 2015, pero es facultad después del intendente de aumentar los gastos de representación. Eso es una atribución que corresponde y que en mi caso decidí no hacerlo, y en el caso de los concejales ellos pueden aumentarse su dieta en una sesión del Consejo Deliberante. Que lo hicieron, pero con una reserva. No, está a decisión de ellos y lo pueden tratar en cualquier momento
y si lo tratan y lo deciden así por mayoría, hay que dárselo. Pero sí teníamos que consignarlo en el presupuesto, porque es un gasto eventual que lo vamos a tener. Con respecto a los... y eso es lo que imputó también mayor porcentaje. Claro, los concejales le corresponden 3 sueldos y medios actualmente con este esquema de no acuerdo cuántos módulos. Tenían 2 y medio, digamos, estaban por debajo de lo mínimo. Entonces lo legalizaron, pero por una cuestión ética o moral, ese tercer sueldo que adquieren ahora queda en reserva para cuando moralmente lo consideren o el país... Exactamente. Sí. Así que, y ellos tienen la potestad o la posibilidad de realizarlo así. Y en cuanto a mi caso, los gastos de representación, que los dejamos como estaban y no se tomó ese... Tuvo el incremento obvio por lo que acaba de... claro, porque eso es obligatorio. Bien, me quedan dos últimas preguntas. Una, no sé, la palabra no es guerra fría ni santa, pero digo, en algún punto da la sensación de que tiene minado el camino por esto del presunto atentado en la pileta del parque municipal. No lo podemos establecer con certeza, pero en el lugar donde están las bombas aparentemente hay una tapa, un cobertor que es bastante importante y pesado, y allí es donde están los chupadores y entró un plástico, un nylon de una bolsa que es muy consistente, muy fuerte, y eso fue lo que obstruyó la bomba y la rompió. Y también estaba cortado, creo que hay, no sé si es una cuerda o algo para poder levantarla, me parece que deben ser bombas sumergibles, y justo sucedió sobre el fin de semana cuando estaba el recambio. Y en realidad lo que sucede que la pileta, el fondo, tiene filtraciones, y entonces recibe agua de nape y demás, y por eso necesitas el recambio casi permanente. Y estuvimos viendo, eso lo vamos a evaluar porque lo hablamos con la gente de Obras Públicas. Después, el problema es que cuando entramos estábamos ya en plena temporada, había que inaugurarla y había que resolver esa situación, por eso se pintó y se salió, y creo que se está haciendo en la manera que puede lo mejor posible, pero en realidad hay que hacerle un trabajo de bastante profundidad. Y por eso uno puede inferir que no hay otra manera de que un nylon entre así en ese lugar si es que uno no moviliza esas tapas. Yo quiero agradecerle que nos permite preguntarle absolutamente de todo, como ha sido con todos los funcionarios que han pasado por aquí, de esta gestión y de la anterior. ¿Tiene algún punto de coincidencia esta sospecha con alguna baja de un trabajador del área del parque que se ha dado en las últimas horas? Mira, no sé, porque si hay bajas en algún área es porque realmente la persona que está trabajando o no cumple con las tareas que corresponden y se le ha informado debidamente en tiempo y forma. No se puede establecer o no se puede imputar esto a nadie, pues ya te digo, no hay pruebas fehacientes ni nada. Pero en realidad sí, lo que se ha observado en varias de las áreas es que hay gente que no cumple con las tareas debidamente. Así que, pero recién también, en este poco tiempo que recién nos estamos conociendo, porque había muchas áreas que no sabíamos el personal a quién correspondía. Entonces, por ejemplo, ahora estamos estableciendo, no sé si hay un personal que pertenece a la Secretaría de Seguridad y está en un determinado lugar, pero si son ellos quienes corresponde que lo controle. Y recién se están estableciendo los mecanismos de control en cada uno de los lugares, tanto capataces, jefes de áreas, directores, secretarios, están recién teniendo una noción cabal de cada empleado está ahí. Y lo importante es que quien está y que cumple, cobra su sueldo y cumpla sus horarios, sea el tiempo que fuera, las 6 horas, y hay que trabajarlas. Y había lugares donde había gente que no trabajaba y así nos pasaba. Entonces uno lo que está estableciendo es ese criterio, de que haya un mecanismo de control y de que esa gente trabaje los horarios que corresponden. Le preguntábamos por Maricel Mangas el tema educativo, porque está pendiente, muy cerquita de ser finalizado estructuralmente el Jardín 918 con se está trabajando la aprobación del servicio educativo. Falta lo estructural. Punto 1. La inauguración, la puesta en marcha de la obra o presunta puesta en marcha de la obra de la nueva secundaria que funcionaría en la vieja terminal o todavía
Rivadavia, la nueva terminal, y la designación de la directora de educación. ¿Qué nos puede decir de estos tres aspectos? Bueno, sobre la directora de educación, realmente yo tengo que agradecer que haya aceptado la propuesta. Lo hablé en varias oportunidades. He trabajado con Maricel durante bastante tiempo, sobre todo cuando estaba en el terciario, y estuvo con la escuela de enfermería, de la cual fui docente esos 3 años, y bueno, conozco la calidad moral de Maricel y la capacidad de trabajo que tiene. Tiene un potencial tremendo. Y realmente es agradecerle por la deferencia de venir, porque ya estaba trabajando en el área de América, y después estaba con otros proyectos, inclusive algún proyecto a nivel internacional, así que es muy bueno. Y eso, bueno, completa porque Adriana Larramendi, que está en SEA, también es una figura relevante en ese caso. ¿Van a interactuar? Digamos, todavía no hemos tenido una reunión de área amplia o clara, sino solamente ha sido una reunión así, porque tenemos que redefinir, pero la idea sí, es que haya un trabajo en educación a desarrollar, y es un gran proyecto. Y también esa es la idea, porque tiene que articular con cultura, con Graciela Rodríguez, y por supuesto con una parte de lo que es desarrollo social, con el área de deportes y salud. Todo eso es un trabajo, y hay que llevarlo a los pueblos, no solo es en este lugar. Por otra parte, lo que me preguntabas del jardín, sí, digamos, estamos tratando por todos los medios de que se puedan comenzar las clases en ese jardín. Y para el próximo ciclo lectivo. Este que viene, sí. Ahora, por eso se está trabajando y fuerte así. Y en cuanto a la otra pregunta, bueno, todavía no está claro el tema del colegio secundario allí. Estuvimos hablando con la gente de Obras Públicas, así que va a ser todo un relevamiento, y tiene que ver con lo que te decía. A ver, de cualquier manera allí hay un fondo afectado, que es el fondo educativo, donde hay un muy buen porcentaje de eso que se tiene que utilizar también para infraestructura, digamos, de los colegios escolar. Y lo vamos a articular. Hemos tenido 2 o 3 reuniones con el Consejo Escolar para trabajar de una manera conjunta, porque ellos son también los que establecen las necesidades, y ahí es donde el municipio va a contribuir. Bueno, Así que la idea es trabajar con el Consejo Escolar, articular, ver con el área nuestra, de educación, y fundamentalmente con Obras Públicas, a ver la viabilidad y factibilidad. Bueno, va a tener una fuerte presencia el municipio, no solamente en lo estructural, sino en lo pedagógico también, si se quiere. Es que la idea es esa, porque me parece que son políticas. Orientarán la educación a cuestiones que tengan que ver más con lo territorial, con nuestra zona. Bueno, pero y aparte, no es que uno va a salir de la línea que nos imparta nación o provincia, fundamentalmente en este caso es provincia, pero es muy importante articularlo con los distintos ministerios de tanto educación nacional como el de la provincia. Pero sí nos parece que tiene que haber un cambio muy importante en ese área. La última inquietud, porque hay muchos mensajes, horas extras de los trabajadores municipales, sobre todo aquellos ligados al corralón, que es, con todo respeto, digo, el hilo más delgado. Bueno, eso fue un problema. Pero no de las anteriores, sino de las actuales, ¿no? Lo que pasa es que venían, por eso te digo, son prácticas, y en estos procesos hay todo lleva un tiempo. En lo anterior ya habíamos dicho que no se habían pagado todas las horas extras porque no están debidamente documentadas, es decir, hay ingresos, hay situaciones de trabajadores, por ejemplo, en el control de alguna máquina o alguna herramienta o vehículo, había trabajado una determinada cantidad de horas y habían pasado más horas extras que lo que había trabajado ese vehículo, y había que ver en qué circunstancias las habían hecho o no. Entonces eso está y después la otra cosa es cómo marcás esas horas extras, y no estaban debidamente marcadas, y esos son los jefes de áreas que las determinan. Pero algo pasó que no se liquidaron, no sé por qué motivo, eso lo vamos a estar averiguando seguramente el lunes, porque a mí me avisaron ayer a la tarde por teléfono que había habido o no sé si algún movimiento, no sé si en el corralón o en qué área. Ayer a la tarde. No querían salir a trabajar. Sí, claro, cuando yo llegué a las 5 o 6 de la tarde me avisaron de eso, así que el lunes vamos a estar averiguando. Desconozco el motivo que no se han liquidado, porque todo lo que estaba claro tiene que ser liquidado y se tiene que pagar, así que seguramente va a ser así.
Y sí sé que algunos secretarios o jefes de área estaban controlando unos pocos casos. No me acuerdo si eran 10 o 12 o 16, 17, que si son esos los casos, bueno, eran varios porque lo estaban controlando, estaban viendo. No sé si lo habrán hecho el día viernes o no, que yo no estuve. Bueno, tema para la semana. Pero sí. Pero de cualquier manera, el tema de las horas extras va a ser muy controlado, muy regulado y tiene que ser debidamente establecido. Porque te digo, recibíamos cantidad de horas extras y no había un mecanismo de control claro en eso.